Amados discípulos líderes, bienvenidos a la materia Nociones de Liderazgo Pastoral en la clase número 11. En esta clase veremos la humildad y servicio. La humildad cristiana evangélica protestante se refiere a una actitud y disposición de reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestro lugar como siervos de Jesucristo. Es una actitud de humildad y sumisión ante Dios y ante los demás también, reconociendo que todo don, todo talento, todo lo que alcancemos proviene de Dios y la gloria es para Dios y que nuestra vida y nuestro ministerio están dedicados a servir a Dios y a su pueblo. Vamos a ver una imagen en donde podemos ver que una persona está lavando los pies a otra. Y vamos a ver que lavar los pies en los tiempos de Jesús tenía varios significados y connotaciones culturales y simbólicas que son importantes. Número uno, era un gesto de hospitalidad. En la cultura de Oriente Medio, en esa época, lavar los pies a un invitado era un gesto común de hospitalidad y respeto. Cuando un visitante llegaba a una casa, entonces el anfitrión o el sirviente le lavaba los pies para limpiarle el polvo y la suciedad que habían sido acumulados en el camino. También el lavado de pies tenía un significado de limpieza ritual, en donde los judíos practicaban los lavados rituales porque eran parte de sus tradiciones religiosas y era para purificarse antes de entrar a los lugares sagrados o de participar en comidas ceremoniales, pero también significa humildad y servicio. Uno de los significados más profundos del lavado de pies en la época de Jesús era el acto de humildad y de servicio. Lavar los pies a alguien era considerado un trabajo humilde y por lo tanto hacerlo era una muestra de servicio desinteresado y amar hacia los demás. Esto se refleja claramente en el pasaje bíblico de Juan capítulo 3, versículos 1 al 17. Y es hermoso ver cuando Jesús, entre estos pasajes, les dice así, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces el Señor nos está diciendo, yo les he lavado los pies, demostrándoles amor, demostrándoles servicios, demostrándoles hospitalidad, demostrándoles que hago un trabajo humilde, desinteresado. Entonces el Señor nos está mandando a ser humildes y a servirnos unos a otros. Esa es la lección espiritual cuando Jesús hace el acto de lavado de los pies a sus discípulos. Les enseña que al igual que Él debíamos estar dispuestos a servir a los demás y a humillarnos en el servicio a los demás. Entonces veremos que la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Como nos dice Filipenses 2:5-8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos nos enseñan que el Señor Jesús se humilló y cómo siendo obediente hasta la cruz. Entonces nosotros debemos ser obedientes a los mandamientos y a la palabra de Dios y de esta manera nosotros somos humildes. Veamos versículos que promueven la humildad. Como número uno veremos Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué importante es que nosotros podamos ser humildes delante de Dios y delante de los demás, porque si nosotros nos enaltecemos, nos jactamos por nuestras obras, por nuestro valor, entonces a Dios no le gusta que seamos orgullosos ni soberbios, pero el que se humilla será enaltecido. En Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El Señor nos está diciendo, no hagan nada por peleas o por vanagloria. ¿Y qué es vanagloria? Vanagloria es jactarse de las obras que uno hace. Es decir, yo he alcanzado esto, yo lo he hecho por mi cuenta, así como Nabucodonosor estaba en su palacio y él decía, por mi poder, por mi gloria, por mi sabiduría, por mi inteligencia, yo he, he construido mi palacio, mi gobierno ha llegado a todo el mundo, pero él no le dio la gloria a Dios. Aun cuando Daniel le había advertido lo que su sueño significaba, cuando Nabucodonosor soñó con ese árbol que un ángel del cielo decía, corten el árbol, que ese árbol llegaba a todo el mundo y todos anidaban en él. Y el ángel dijo, corten el árbol, pero dejen sus raíces y pasen 7 tiempos sobre él.
y sea su habitar con las bestias del campo. Así Nabucodonosor no hizo caso al significado del sueño y él perdió la memoria y fue a habitar como una bestia porque creía que era una bestia del campo. Entonces 7 años pasó sobre él y cuando volvió su memoria y él reconoció a Dios como altísimo, que él que tenía el gobierno encima del gobierno de los hombres, así Dios nos dice que cualquier cosa que nosotros alcancemos, la gloria debemos darle al Señor y no ser soberbios ni altivos, porque Dios es quien nos puso como líderes, Dios es quien nos dio esa autoridad donde nosotros estamos. Y el Señor nos pide que nada hagamos por vanagloria, para jactarnos de nuestras obras o de nuestro valor, sino con humildad, viendo a los demás como mayores a nosotros. En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiere decir que Dios pelea contra los orgullosos, contra los soberbios, pero da gracia, da su favor y da su misericordia a los humildes, porque la gracia es el don inmerecido de Dios. En Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Si nosotros nos portamos soberbios, vamos a ser deshonrados. Así como Nabucodonosor, él se portó soberbiamente y fue deshonrado, habitando como un animal con las bestias del campo. Pero con los humildes está la sabiduría que proviene de Dios. Primera de Pedro 5:5-6 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios nos está diciendo que los jóvenes debemos estar sujetos a los ancianos y todos sumisos. Quiere decir obediente, sumisión quiere decir obediencia unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios no le agradan los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. ¿Y qué es humillarse bajo la mano poderosa de Dios? Humillarse en el diccionario quiere decir doblar la cabeza, inclinar la rodilla, arrodillarse. Quiere decir que debemos ser humildes y humillarnos delante de Dios, arrodillándonos, abatiendo nuestro orgullo, diciendo, Señor, ya no quiero ser orgulloso ni quiero ser soberbio. En Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dios nos está diciendo que así como las personas ven la ropa, tienen que ver en nosotros también la santidad, la entrañable, la grande misericordia, la bondad, que somos buenos, que somos humildes y que no somos personas de ira, sino de paciencia. En Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Quiere decir que hay recompensa por ser humildes. ¿Cuáles son las recompensas? Las riquezas, la honra y la vida. Son las recompensas por la humildad y por el temor a Jehová. Veremos 7 ventajas de ser humilde en el ejercicio del pastorado cristiano. Uno es la aceptación de la guía de Dios. Un pastor, un líder espiritual que es humilde va a aceptar la guía de Dios. Si Dios le dice ayuna 3 días, un día, 2 días, 7 días, más días, entonces él va a aceptar la voluntad de Dios. Si Dios le dice tienes que abrir un culto más en la semana, tienes que hacer todas las tardes oración, entonces él será aceptado y la iglesia estará en los perfectos planes de la voluntad de Dios. Otra ventaja es la cercanía con los necesitados espirituales. Hay muchas personas que tienen necesidades espirituales, materiales y físicas y que cuando vean a un líder humilde se podrán acercar a él, así como cuando Jesús era eh, los leprosos se acercaban a él porque Jesús era humilde, porque Jesús no rechazaba a nadie. También otra ventaja es la influencia positiva. Van a querer imitar y van a estar motivados a ser líderes humildes. La grey de Dios cuando se tiene un líder humilde. Otra ventaja es el desarrollo de relaciones genuinas que van a formarse amistades genuinas. Va también el aprendizaje constante, que el líder que es humilde va a aprender siempre de todo, va a estudiar, va a profundizar las escrituras, no va a decir, yo ya lo sé todo, entonces no voy a aprender. No, entonces el que es humilde, el líder humilde va a tener un aprendizaje constante, sabiendo que siempre se puede aprender. Evita el orgullo y la soberbia, un líder humilde. Y un líder humilde también tiene una mayor capacidad de servicio. Veamos ahora el servicio, los versículos que fortalecen la vocación del servicio, ¿no? Es muy importante, habíamos visto que un siervo en los tiempos de Jesús era un esclavo, ¿verdad? Y esclavo significa alguien que se somete rigurosamente a una obra. Entonces Dios nos está diciendo que al servirle, nosotros somos siervos, nosotros estamos sometidos, debemos estar sometidos, comprometidos rigurosamente a la obra que estamos haciendo, al servicio que estamos haciendo para el Señor.
En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servicio no tiene que ser por contienda, no tiene que ser por vanagloria, no tiene que ser por envidia, el servicio no tiene que ser por obligación, el servicio tiene que ser por amor. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos está diciendo que los dones son para servir a la iglesia y hay que ministrarlos a los otros. Debemos servir, no esconder nuestro talento como el hombre que recibió un talento y lo escondió bajo la tierra y Dios le dijo, siervo malvado y negligente, hubieras dado mi dinero hubieras dado el talento a los banqueros y hubieras recibido los intereses de ello. Pero quítenle ese talento y denle al que tiene 5 talentos, ¿no? Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá el Señor. Pero entonces debemos nosotros ministrar nuestros dones y ponerlo al servicio de la iglesia de Dios. En Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué importante es saber que Dios no se va a olvidar de nuestro servicio, de nuestra obra. Dios no se va a olvidar si no hay recompensa, como en Apocalipsis 22:12 dice Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, dice el Señor, sí, sigan sirviéndoles hasta el fin, así como Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he sido un buen ministro aún en persecuciones, aun cuando me han azotado 3 veces, 40 - 1, decía Pablo, pero he cumplido mi ministerio, así Dios nos llama a cumplir nuestro servicio hasta el fin. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? No siendo perezosos, siendo diligentes, llenos del Espíritu Santo, porque estamos sirviendo al Señor. En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios nos ha puesto en el servicio y Él ya ha preparado el servicio donde nosotros estamos trabajando para que nosotros cumplamos con nuestro servicio. En 1 Corintios 15:58 dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo el servicio que nosotros estamos haciendo no es en vano, sino que tiene recompensa, que tiene galardón. Por eso no tenemos que servir, si servimos en la alabanza, si servimos en el ministerio de música, si servimos danzando al Señor, si servimos cantando, si servimos predicando, si servimos liderando, si servimos en la cocina, si servimos en la venta de la iglesia, si servimos en la limpieza, en cualquier servicio que nosotros hagamos, ¿no? Yendo a predicar, haciendo capellanías, ¿no? Haciendo servicio a la comunidad. Todos estos servicios tienen que crecer. Dios nos está llamando a estar firmes en el servicio y a estar constantes y también a crecer en nuestro servicio al Señor. Veamos 7 ventajas de tener la vocación de servicio cristiana. Primero es que el que sirve está siendo fiel a la misión a Dios, tiene una entrega incondicional, tiene un apego a la palabra de Dios. El que sirve tiene un enfoque en el crecimiento espiritual porque sabemos que todos los servicios son para que las personas puedan crecer espiritualmente. También en el servicio podemos identificar las necesidades de la iglesia. En el servicio también podemos inspirar a otros al liderazgo y tenemos un testimonio de entrega. Tenemos preguntas para poder, la mejor comprensión de este tema. Pregunta 1, 2, 3, 4. También la pregunta 5, 6 y 7. Y terminamos con este pensamiento. El discípulo líder que intenta conocer sus sentimientos y los de los demás se inspira en la sabiduría divina para la gestión adecuada de sus emociones. Dios les bendiga.